de esta forma o son referidas así por el carácter inflamatorio de las mismas. Es esta clase que vamos a ver. La siguiente clase sería miopatías inflamatorias, que no sé si ustedes quieran darla o la doy yo, y ya termino yo mis temas. Se lo decían. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué son las espondiloartritis? Bueno, si las definiríamos o quisiéramos una definición de estas, las consideramos con un grupo de padecimientos o enfermedades de tipo inmunoinflamatorio que se encuentran interrelacionadas y que tienen manifestaciones clínicas que se sobreponen y que además tienen un marcador genético compartido. Incluso la división de las espondiloartritis o la clasificación de las espondiloartritis se hace más que nada para diferenciarlas desde un punto de vista fenotípico más que nada. Pero muchas de estas, o la gran mayoría de estas, pueden estar sobrepuestas, o sea que comparten manifestaciones clínicas unas con otras y obviamente también el marcador genético, en este caso el antígeno de histocompatibilidad clase 1. Bien. Entonces, reafirmando lo dicho, comparten características clínicas, comparten características genéticas y comparten características radiológicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues que hay una sacroilitis e inflamación de columna del esqueleto axial, que hay también inflamación o artritis periférica, que cursan con la llamada entesitis y que además pueden tener también y compartir manifestaciones extraarticulares como es la uveitis, las manifestaciones cardíacas, rara vez manifestaciones pulmonares, pero sobre todo la uveitis. Y que obviamente el marcador o el antígeno de histocompatibilidad asociado a ellas y que lo comparten es el antígeno clase 1 HLA-B27. Bien, ¿cuáles son? Bueno, pues como pueden ver aquí, en verde, si ponemos un diagrama de conjuntos, en el centro tenemos a la espondilitis anquilosante, que es la más frecuente de estas. Ajá. Corresponde a la mayor frecuencia de las espondiloartritis. ¿Y con quién va a compartir manifestaciones y cuáles son las otras? Bueno, pues está la espondilitis anquilosante, la artritis crónica juvenil o artritis idiopática juvenil, básicamente lo que ya vimos, el síndrome artritis entesitis, que puede virar espondilitis anquilosante, la artritis espondilitis asociada con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, enfermedad de Crohn o enfermedad de Cushing, la artritis reactiva, antes llamado síndrome de Raynaud, pero se conoce ahora como artritis reactiva, la artritis psoriásica y las espondiloartritis indiferenciadas. Estas podemos decir que son las espondiloartritis. Y si se fijan, la espondilitis anquilosante, la más frecuente que está en el centro, comparte manifestaciones con todas estas, con la indiferenciada, la juvenil, psoriásica, reactiva y ya asociada con enfermedad inflamatoria intestinal. Y la indiferenciada son aquellas que no cumplen criterios con ninguna de las anteriores, o sea,
que no la podemos catalogar ni como espondilitis anquilosante, ni como psoriásica reactiva, síndrome de artritis entesitis o una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que puede virar a cualquiera de estas. Ajá, sí. Obviamente también la que comparte más manifestaciones clínicas radiológicas es la psoriásica con la espondilitis anquilosante, ¿sí? Y en cierta forma también con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí, básicamente más es con la psoriásica. La reactiva, ¿sí? A su vez, la podemos dividir tanto la espondilitis anquilosante y esta espondiloartritis, las podemos subdividir o subclasificar en axiales o bien periféricas. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que las espondiloartritis pueden dar básicamente manifestaciones axiales, que es el esqueleto axial, columna, pelvis, pero también pueden no tener este componente axial y dar nada más manifestaciones periféricas, o sea, artritis periférica. Puede existir entonces la espondiloartritis axial o predominio axial y aquella con predominio periférico, pero también la hay de las dos, o sea, podemos decir, es una espondiloartritis axial, o sea que está comprometido columna y pelvis, pero que también nos está dando artritis periférica. La que básicamente da artritis periférica, da mucha artritis, es la reactiva. ¿Entendido hasta aquí? Sí, doctor. Bien. Otra para, bueno, nada más por mencionarla y que tengan conocimiento de ella. También las espondiloartritis podemos mencionarlas, se clasifican, además de axiales y periféricas, podemos clasificarlas en radiológicas y no radiológicas. ¿Qué decir con esto? Aquellas que tienen cambios radiológicos en columna y pelvis y aquellas que tienen manifestaciones clínicas de una espondiloartritis y el marcador genético, pero que no tienen compromiso radiológico, que cuando hacemos una resonancia no encontramos datos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? No, doctor. No, doctor. Bien, la prevalencia obviamente va a depender, ¿sí?, de la presencia, de la positividad del HLA-B27. Entre más frecuencia de HLA-B27, ¿sí?, en la población, en una determinada población, obviamente que va a haber mayor prevalencia de este padecimiento. Este padecimiento, su prevalencia es mucho más elevada en países europeos y sobre todo escandinavos. Por ejemplo, Alemania, su prevalencia es de 0.5%. Otro país, un país escandinavo como es Noruega, va a tener una prevalencia de 1.4%. Holanda o Países Bajos, 0.1%. Por ejemplo, la incidencia de las estadísticas que manejan los americanos, los Estados Unidos, ellos refieren o tienen una incidencia o la han calculado en 7.2 por cada 100,000 habitantes. Es un padecimiento, ¿sí?, que ligeramente predomina en el hombre. Antes se consideraba que era un padecimiento predominantemente del hombre en una proporción incluso de 3 hombres afectados por una mujer. Esto se ha modificado notablemente desde el advenimiento de la resonancia magnética. ¿Por qué motivo? La mujer, las manifestaciones clínicas que tiene son diferentes a las del hombre y son un poco más imperceptibles
¿sí? Pueden pasar desapercibidas porque la mujer no hace tanta manifestación clínica, digamos, de artritis periférica, sino hace mucho compromiso cervical y a otros niveles hace también tarsitis, etcétera. Pero desde el advenimiento, como dije, de la resonancia, podemos considerar prácticamente que la proporción hombre-mujer, ¿sí? Es 3 hombres afectados por 2 mujeres y prácticamente se está empatando. Como les decía, como no se pensaba antes, este padecimiento en mujeres pues pasaba desapercibido, ajá, y como tiene manifestaciones clínicas un tanto ambiguas, pues no se hacía el diagnóstico. Ya los decíamos que el factor, bueno, que hay un eh, marcador genético asociado. Este marcador genético, pues es el B27, ajá, y bueno, se considera, sí, que ser portador de B27 puede conferir un riesgo desde 0,3 hasta el 2% o más probablemente. Y esto dependerá si hay también familiares de primer grado afectados. Y claro que el B27 se va a modificar con factores ambientales, pero también no por tener un B27 positivo se va a tener el padecimiento. O sea, sí confiere riesgo. Y el riesgo va de 0,3 hasta 2%. Bien, como les comentaba, si tienen B27 positivo, una persona, un familiar, ajá, un paciente, tiene un riesgo, les llega un paciente con un B27 positivo y quiere saber su riesgo y si va a desarrollar alguna espondiloartritis. Ustedes le van a decir, la probabilidad que tiene de desarrollar usted una espondiloartritis con B27 positivo es aproximadamente, o cuando más, del 2%. O va del punto 3 al 2%. Para hablar en términos cerrados, digámosle, dejamos en 2% la probabilidad de tener una espondiloartritis. Pero el paciente les comenta, tengo un familiar de primer grado, mi padre o mi hermano, que sí tienen espondilitis. Por lo tanto, ahí el riesgo se modifica y al tener un familiar de primer grado, la probabilidad, en lugar de ser un 2%, ¿sí? Se incrementa a un 20%, ¿sí? Se incrementa 20 veces más, por tener un familiar afectado. Y va a depender también, como les dije, de muchos otros factores, como son los factores ambientales, la microbiota, la macrobiota, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay otros antígenos de histocompatibilidad asociados, como es el B2705, el B2702, el B2704. Hay diferentes teorías, se comentan diferentes teorías para el desarrollo de la enfermedad. Está la teoría del péptido artritogénico, que digamos es la más aceptada, la más conocida. Otra que no ha adquirido tanta eh, desarrollo o que tampoco ha adquirido pues realmente importancia, la de una línea celular monocítica defectuosa que tiene el problema, que tiene ese defecto para poder matar bacterias. Y aquí sí hay una asociación entre lo bacteriano y la autoinmunidad. Y el otro es la teoría también del retículo endoplásmico rugoso,
un desdoblamiento anómalo o anormal, están mal plegadas las cadenas del HLA-B27 y al haber también un mal plegamiento de estas cadenas, hay mayor exposición antigénica y por lo tanto una mayor respuesta inflamatoria. Bien, vamos a ver, ¿sí? Un poco más gráficamente acerca de la fisiopatología de la espondiloartritis. Tenemos el péptido artritogénico por un lado, tenemos beta 2 microglobulina mal plegada también, en el retículo endoplásmico rugoso, tenemos el factor ambiental, la microbiota, puede ser salmonella, yersinia, shigella, clamidia trachomatis, clostridium, una de las bacterias más estudiadas es clamidia trachomatis, pero pueden ser todas estas. Y hay otras más, gram positivas y gram negativas involucradas. Bien, entonces, el péptido artritogénico, ¿sí? Aquí se va a ver modificado, afectado por proteínas mal plegadas, en este caso la beta 2 microglobulina, y también vamos a tener, como les dije, el factor ambiental, la microbioma o microbiota intestinal, ¿sí? Que aquí se ha visto que los pacientes con espondilitis anquilosante, su flora intestinal o la microbiota es diferente a la de los pacientes sanos. E incluso la microbiota de familiares con espondilitis anquilosante y B27 tiene una flora diferente a la del paciente sano o a la persona sana. Entonces, esto se va a ver obviamente interrelacionado, la microbioma intestinal, o microbiota, perdón, intestinal, ¿sí? Que va a estar o va a actuar sobre el antígeno de histocompatibilidad B27, un B27, como le dije, hay un inadecuado plegamiento de las cadenas y esto también tiene que ver con un estrés biomecánico. Se interrelacionan las tres cosas: predisposición genética, alteración en la microbiota intestinal y un estrés biomecánico. Bien, ¿qué va a suceder? Este es el músculo, esta es la articulación. Cualquier articulación que ustedes quieran, puede ser el fémur, la tibia, etcétera. Y como vemos, este es el músculo y la unión del músculo con el hueso, esta parte que estoy señalando, ahora déjenme ver si se puede ver mejor. Doctor, Ya, perdón, mande. ¿le podría por favor dar acceso a una compañera? Hoy es muy tarde. Es que se le salió, o sea, ya había entrado, pero creo que tuvo problemas Ahorita con sus sí. datos. Muchas gracias. Ya, ¿verdad? ¿Ya entró o no? Déjenme ver. ¿Ya?
Creo que aún sigue en la sala de espera, doctor. A ver, pero Listo, creo que ya. ¿ya? Ya entró, Ya, ¿verdad? doctor, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos músculo, tendón y la unión del hueso o del ligamento, unión óseo-ligamentaria se llama entesis. Y es aquí, a diferencia de la espondilitis, perdón, de la artritis reumatoide, que la afectación está en la sinovial, aquí va a ser en lo que llamamos la entesis, ¿sí? ¿Qué es esto? La unión. Entonces aquí va a estar la afectación en las espondiloartritis, cosa que lo hace diferente, digamos, a la artritis reumatoide, que ahí es sinovial básicamente. Y bueno, y además otras características. Bien, entonces, si lo vemos, aquí ante esta interacción de estos tres factores, va a haber producción de interleucina 23, que es esta. Entonces, aquí la producción de interleucina 23, ¿sí? Va a actuar sobre el linfocito, sobre el receptor del linfocito, ¿sí? T. El linfocito T tiene un receptor, ¿sí? Para interleucina 23 y a través también, ¿sí? De KIR3DL2, ¿qué va a suceder? Bueno, el linfocito T va a producir también interleucina 22, va a producir interleucina 17, ajá, va a haber producción, ¿sí? De factor de necrosis tumoral. ¿Y qué va a pasar con esta producción, ¿sí? De estas citocinas? Tanto de la 22 como de la 17 como del factor de necrosis tumoral. Bueno, pues va a haber osteoproliferación, o sea, va a haber proliferación ósea, va a haber un proceso inflamatorio y va a haber una pérdida ósea, va a haber erosiones. Bien. ¿Qué otra cosa va a suceder también? Al haber producción de interleucina 17, no solamente de 23, sí, sino de interleucina 17, que son, digamos, en las espondiloartritis, las citocinas más importantes, podríamos decir, es la interleucina 23, el eje de la interleucina 23 y el de la interleucina 17, además la del factor de necrosis tumoral. Entonces, para que se aprendan bien, ¿sí? La importancia de estas citocinas. La interleucina 17 ya vimos qué va a hacer o qué va a desencadenar el que se produzca la interleucina 23 por el linfocito T. Bueno, la interleucina 17 al ser producida va a provocar quimiotaxis y diferenciación. Todo esto va a ser, como les dije, va a afectar a nivel de entesis. El linfocito T además va a tener diferenciación y proliferación, ¿sí? Con la producción, una vez que se activa el receptor de la interleucina 23. Hay diferenciación y proliferación al linfocito CD4 positivo, TH17, natural killer y CD8 positivo. Bien. ¿Qué otra cosa va a pasar aquí? Pues va a haber unión de glucano y de dectina. Al haber todos estos procesos, va a surgir una formación ósea endocondral. Va a haber, como les dije, un proceso inflamatorio, erosiones o pérdida ósea, y aquí lo que va a estar sucediendo en columna, en pelvis, en el esqueleto axial, es que ante el proceso inflamatorio y la lesión que hay de erosiones,
el hueso tiende a repararse, pero se va a reparar de una forma defectuosa. O sea, va a haber formación endocondral. Ajá. Y al repararse en una forma indebida, no es una reparación adecuada, se va a formar el sindesmofito. Y el sindesmofito o puente intervertebral, que es este que está acá, ¿sí? Es lo que va a hacer que la columna se haga en bambú o se anquilose. Otra de las cosas que además hace también o va a provocar la interleucina 23, el eje 23 de la interleucina 23, 17 y la producción de factor de necrosis tumoral va a también activar RAN ligando y osteoclastogenia. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues se va a activar este sistema para mayor proliferación ósea. Y otros, pues el factor, el interferón, es otro de los que se activa, o factores de crecimiento, y va a provocar la proliferación ósea, y si no detenemos este proceso, obviamente la anquilosis. ¿Preguntas hasta aquí? No, Doc. Bueno, ¿qué características? ¿Sí? ¿Qué datos clínicos van a compartir las espondiloartritis? Estos son los datos clínicos que van a compartir y que son muy relevantes, que tienen que aprender. Punto número 1, el dolor lumbar. Un dolor lumbar de tipo inflamatorio, lo que le llamamos lumbalgia inflamatoria. ¿Y qué características tiene la lumbalgia inflamatoria? La lumbalgia inflamatoria se define como aquella lumbalgia en pacientes de 40 años o menos que dura o ha durado 3 meses o más, ¿sí? Que es una lumbalgia que no mejora con el reposo y que la actividad la alivia, y que además es una lumbalgia que despierta al paciente en la madrugada, y que esta lumbalgia se acompaña además de rigidez matutina, e incluso es una lumbalgia que tiene muy buena respuesta al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Esa es la característica de la lumbalgia inflamatoria y que se deben aprender de memoria. Aquella que es en pacientes iguales o menores de 40 años de edad, que dura 3 meses o más, que por lo menos tiene una duración de 3 meses, que no mejora con el reposo y que la actividad la alivia, que los despierta en la madrugada, que se acompaña de rigidez matutina y que tiene una excelente respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué otra? Pues que están afectadas caderas y hombros, sobre todo cadera como parte del esqueleto axial. Que cursan, pueden tener cuando tienen manifestaciones periféricas una oligoartritis, y esta oligoartritis es de tipo asimétrico, ¿sí? Otra diferencia con la R, y que es más frecuente o predomina en los miembros inferiores. Es más frecuente en mujeres, se ha visto más en mujeres y en las formas juveniles. Incluso en las formas juveniles hacen mucha tarsitis los niños, y que han dado un signo llamado signo en tamal. El pie se les pone en forma de tamal. Afecta tórax, parte del esqueleto axial. Refieren dolor los pacientes en cara anterior de tórax, como una osteocondritis.
Otra característica es que cursan con entesitis, ya vimos que es la entesis, y la entesitis, bueno, van a referirla mucho a cara anterior de tórax, puede ser en codos, principalmente, obviamente región de columna, región lumbar. ¿Dónde más hay entesitis? Bueno, les duelen las sacroiliacas, o sea, la región glútea, refieren mucho dolor a nivel glúteo y además tienen dolor, tendón de Aquiles y fascia plantar. O sea, fascia plantar, tendón de Aquiles, rodillas, hacen entesitis ahí, puede ser codos, cara anterior de tórax, región lumbar y trayecto de columna. Comparten y pueden hacer como manifestación extraarticular una uveitis de tipo anterior. El 20% de los pacientes con espondiloartritis, sobre todo con espondilitis anquilosante, 20% hacen uveitis anterior. Pueden también o desarrollar, pueden iniciar con una enfermedad inflamatoria intestinal y desarrollar las manifestaciones articulares posteriormente. Bien, o por otro lado, ¿sí? Posteriormente pueden hacer un CUSI, un Crohn o conjuntamente. O sea, el intestino también frecuentemente se puede afectar. Entonces, incluso el paciente muchas veces con espondilitis anquilosante o artritis psoriásica refiere malestar gástrico también o cuadros de diarrea intermitentes, distensión, etcétera. ¿Por qué? Porque está afectada la microbiota y tienen compromiso intestinal. A nivel de corazón y pulmón, ¿qué van a hacer también los pacientes con espondiloartritis? Bloqueos auriculoventriculares, aortitis es otra de las manifestaciones. En pulmón es más raro y han hecho fibrosis apical pulmonar. Ya en estadios muy avanzados van a hacer un síndrome de caudaquina debido pues al estrechamiento, hacen un canal medular estrecho y van a tener obviamente un síndrome de caudaquina. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No, doctor. No, doc. Bien, vamos a ver los criterios diagnósticos, los previos y los nuevos. Los criterios diagnósticos fueron creados pues ya hace varias décadas, como pueden ver, ¿sí? En Nueva York son criterios de Nueva York que fueron creados en 1984. ¿Y cuáles son estos criterios? Punto número uno, criterio número uno, lumbalgia de 3 meses de duración, una lumbalgia inflamatoria, pero se las voy a repetir para que se les quede bastante grabado. Lumbalgia de 3 meses de duración como mínimo, que mejora con el ejercicio, pero no con el reposo. Ajá. Disminución de la movilidad de la columna en los planos frontal y sagital. ¿Sí? Hay disminución de la expansión torácica respecto a valores normales por edad y sexo. No es lo mismo una expansión torácica de un joven de 15, 16 años, la de un adulto de 30, a la de un anciano o la de una mujer incluso, ¿sí? Entonces estos valores los tenemos que ajustar. Presencia, estos son criterios clínicos, del 1 al 3 son clínicos y el 4 y 5 son radiológicos. Posteriormente les voy a pasar unas diapositivas, ¿sí? Con radiología, obviamente, con una radiología de pelvis, con imágenes de pelvis, y les voy a decir cómo se gradúa del 1 al 4 la sacroilitis. Bien, sacroilitis bilateral, grado 2 a 4, ¿sí? O bien sacroilitis unilateral, grado 3 o 4. Posteriormente le voy a decir
cómo es esta clasificación, para que le vean en imagen y se entienda mejor. Grado 0 es normal, ¿sí? No hay ningún cambio en pelvis, en las sacroiliacas. Sí, grado 1 podríamos decir que hay cambios que nos hacen sospechar, ¿sí? Grado 2, hay sospechas mínimas. Grado 3, hablamos de una sacroilitis moderada y 4 que ya están anquilosadas las sacroiliacas. Aquí básicamente, digamos, en la 2 podemos mencionar que hay esclerosis al margen de la sacroiliaca, que hay un pseudoensanchamiento de la sacroiliaca. En la grado 3, aparte del pseudoensanchamiento y de los cambios de esclerosis, ya hay presencia de erosiones. La grado 4 no hay pierde, están anquilosadas o fijas. Les digo, ya con las imágenes va a quedar mucho más claro eso. Y después se modificaron estos criterios, ¿sí? Ya con el uso de la resonancia magnética. Bien. ¿Cuáles son estos? Punto número 1, dicen que haya sacroilitis en prueba de imagen más una o más características de espondiloartritis. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas características? O sea, primero por imagen que encontremos alguna alteración que nos haga, que nos pueda evidenciar que sí tiene sacroileitis, más una característica más de espondiloartritis. ¿Cuál? Pues una lumbalgia inflamatoria, artritis periférica, presencia de entesitis, que el paciente curse o haya tenido uveitis, dactilitis. La dactilitis es la inflamación del dedo, hacen un dedo como en salchicha, presencia de psoriasis, de placas de psoriasis, diagnóstico que el paciente curse con un crono, un CUSI, buena respuesta a antiinflamatorios no esteroideos ante las manifestaciones de artritis o dolor inflamatorio de espalda baja, antecedente familiar por la asociación que hay, ¿sí? De un espondiloartritis o de artropatía psoriásica. Esto es importante interrogar si su familiar ha tenido alguno de sus familiares directos o de primer grado, tiene psoriasis o diagnóstico de artritis psoriásica. B27 positivo y una proteína C reactiva a títulos elevados. Pero si no tenemos la prueba de imagen o es negativa, pero tenemos un B27 positivo, debe tener 2 o más características de espondiloartritis, que es una inflamación activa o aguda en resonancia magnética indicativa de sacroilitis asociada a las espondiloartritis. También les voy a mostrar unas imágenes de resonancia magnética, que básicamente lo que se observa es el edema. El edema en sacroiliacas nos traduce, nos indica proceso inflamatorio o una sacroilitis radiográfica evidente según los criterios de Nueva York que ya mencionamos acá, ¿sí? Desafortunadamente, los cambios radiológicos en una placa convencional, una placa simple de pelvis o de sacroiliacas, estos cambios los vemos de 2 hasta 3 años después de que inicia el padecimiento. O sea, son cambios radiológicos muy tardíos, mientras que la resonancia magnética, los cambios los podemos detectar de sacroilitis, de inflamación, de edema, erosiones, etcétera, desde el primer mes con la resonancia magnética, entre 1 y 2 meses. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna?
Bien. No, doctor. Esta es una placa de pelvis. ¿Sí? Como pueden ver, todo esto está esclerosado, ¿sí? Permítanme. Todo esto se observa esclerosado, ¿sí? Aquí todo esto en blanco y aquí hay esclerosis. De este lado esclerosis, esclerosis. ¿Y qué hay aquí? Esto que se observa aquí, donde tengo el puntero láser, son erosiones principalmente en el tercio inferior aquí. Aquí también está disminuido el espacio, hay erosiones. Esta que es sacroileitis sería, o sacroilitis, perdón. ¿Qué grado? De acuerdo a los criterios de Nueva York. ¿Es grado 3? Es grado 3, ¿no? Ya tiene cambios inequívocos, ¿sí? Erosiones, esclerosis, y aquí ya está pérdida del espacio en la porción inferior. ¿Esta qué grado sería? ¿Qué grado es? ¿No es grado 2? No, pues vale. ¿Dónde están las sacroiliacas? Miren, y miren. ¿Qué grado es? ¿Grado 3? No. ¿Dónde están las sacroiliacas? Les pregunto. ¿Se ven las sacroiliacas? Aquí están, pues, de nuevo, a ver. Están anquilosadas. Entonces, 4. Mande, pues sí, están anquilosadas. ¿Dónde vieron las sacroiliacas? ¿A poco se observan las sacroiliacas? ¿Qué no han visto placas de pelvis en ortopedia, en ginecología, cuando ven si está bien colocado el DIU y todo eso? ¿A poco nunca han visto placas de pelvis? Pues las primeras que ven. No, doctor, pues pero muy poquitas. No, ¿Cómo muy poquitas si ya son de noveno o décimo semestre? No sé qué semestres son. de noveno, pero es que apenas vamos a rotar por ortopedia. Ay, bueno, sí, pero durante todas las clínicos, yo creo que lo que más han visto son también placas simples de mano, de rodilla y de pelvis. Pero bueno, esta es una sacroilitis grado 4 y también como la columna ya se ve anquilosada, miren, acá arriba. Esta es una resonancia magnética. Esto que ven en blanco, estas son las sacroiliacas. Esto que ven en blanco, todo esto, ¿sí? Están las flechas señalas la A, B y C, es edema. Y esto es inflamación. Todo este edema corresponde a inflamación. Y estos cambios los vemos prematuramente desde los primeros meses que el paciente inicia con síntomas. Ya podemos observar el edema en sacroiliacas o la inflamación. Esto es inflamación. Esta es una sacroilitis. Esto y esto, aquí es sustitución grasa, un poco de edema, pero sustitución grasa, y esto también corresponde a una sacroilitis. Y aquí, si se fijan en la D, estos son erosiones, es una sacroiliaca erosionada ya. La clasificación para resonancia es muy diferente a la clasificación que se hace para rayos X convencionales. Igual, fíjense aquí, esto blanco
es edema, es inflamación. Aquí no se observa prácticamente. E incluso la resonancia nos puede ayudar para ver la respuesta al tratamiento. Perdón. Uy, perdón. Como les dije, todo este edema, que lo vemos inicialmente, o el de aquí, nosotros iniciamos tratamiento, tomamos una resonancia a los 3 meses de haber iniciado tratamiento con terapia biológica, y lo que esperamos es que esto, como es edema e inflamación, ¿sí? El edema es inflamación, desaparezca, ya no tenga inflamación en sacroiliacas, y quiere decir que nuestro tratamiento pues sí también está funcionando. ¿Sí? Los mismos criterios de Nueva York, poco más desglosados, más nítidos. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, falta hablar de espondilitis. Lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Sí? Vamos a hablar básicamente de espondilitis, de algunos aspectos, ¿sí? Muy puntuales ya nada más. Y vamos a hablar de tratamiento. Hablaremos de tratamiento y con eso terminaremos la clase. O sea, esta clase, pues bueno, es un poco larga, como les dije, entonces mínimo estamos como 1 hora y media. Entonces en la siguiente clase les daré algunas cuestiones muy puntuales sobre espondilitis anquilosante y hablaremos tratamiento, que también es muy importante. ¿Preguntas? No, doc. Doctor, Bueno, mande. de espondilitis anquilosante, ¿en qué quiere que nos enfoquemos? ¿En tratamiento y fisiopato? No, de manifestaciones clínicas. Clínica, ya vimos la cual es la fisiopatología. Enfóquense sobre todo en manifestaciones clínicas. Ajá, ¿sí? Y obviamente tratamiento, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, yo me pongo de acuerdo con ustedes para ver si el viernes o mañana podremos darlo, veo. Yo les mando un mensaje antes, ¿sí? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, sale pues. Hasta mañana. Gracias, doctor.